Bienvenidos amigos a un nuevo video en el canal. Hoy les voy a estar hablando de las que considero que son las mejores variantes de figuras de los guardias, empezando por la República, siguiendo por el Imperio y terminando por la Primera Orden. Estos personajes tienen muchas figuras, pero les voy a mencionar las que yo considero que no podrían faltarte en tu colección. Tenemos en primer lugar que hablar desde el comienzo de Star Wars, pero no es la figura más reciente ni tampoco la más antigua. Estamos hablando que para el episodio 1 vemos a este formato de diseño para el guardia que vemos acompañar a tanto a Valorum como a Palpatine en el Senado. Y debo decirte que este guardia está bastante bien logrado y la articulación es muy buena. La aplicación de tela se nota que no es algo de tela barata, sino que es una muy buena tela con una excelente aplicación de costura, dejando al descubierto solo los guantes de sus brazos y tapando prácticamente por completo su armadura, tal cual lo vimos en pantalla, siendo que en realidad el misterio de cómo se ve la armadura era algo que se vino justamente a revelar al ver las figuras concretadas por Hasbro. Además, si bien vimos que en este teníamos doble aplicación de tela, una externa, una interna, de otro tono de pintura para la tela, el hombro izquierdo tiene una hombrera mucho más grande, diseñada para lo que sería este personaje y esta variante. Esta variante viene acompañada con una pica eléctrica, una pistola blaster como la de los Scout Troopers. De hecho, todos los blasters que vienen para los guardias siempre es el mismo, es el de los Scout Troopers. Y además tiene un rifle blaster que se puede colocar en el hombro. La pica es una pica bastante diferente a la que vemos para la época de lo que fue el Imperio. Este se ve muy bien en compañía de la variante que salió antes, pero sería la que justamente vino en la colección de ROTS para acompañar el estreno de Star Wars Episodio 3. Esta variante de armadura que vimos para Star Wars Episodio 2 y Episodio 3. Esta variante del guardia del Senado, donde ya tenemos un visor en el casco y una diferencia en lo que sería el copete sobre el casco. Este es doble y este es simple, haciendo que este por ahí te sirva como una variante de menor rango. También nos encontramos que este en realidad viene con una tela que sería la que yo dejé abajo. Sería una tela de un color azul más oscuro, bastante similar al que habíamos visto para la figura anterior, pero que para mí no entonaba con el tono aplicado en el que se ha logrado para el casco, ¿no? Además, lo que sería el corte de esa tela no me gustaba realmente porque deja al descubierto los dos hombros, algo que en realidad no se veía tanto en pantalla y siempre me molestó tener ahí como ese detalle de tela. Si bien esta articulación de corte diagonal en lo que sería el codo no le permite tan buena movilidad a esta figura, la verdad que no necesitan mucho más porque solo suelen estar ahí parados cuidando a tus senadores y no en una pose muy de acción, salvo que los enfrentes a Grievous. Pero fuera de eso, creo que estas figuras cumplen, pero sí estamos necesitando en algún momento una nueva actualización para estos dos ejemplares por parte de Hasbro, siendo que las últimas variantes de guardia del Senado que salieron para la 375 pulgadas fueron para la colección de Star Wars The Clone Wars, la serie animada en 3D, donde yo tengo este ejemplar que podemos notar que viene con una capa de tela que yo le he agregado con el mismo tono de pintura que el anterior, pero sí podemos notar que también la hice un poco más corta ya que no llegaba a tocar el piso, dejando al descubierto en realidad en la serie de Clone Wars el otro hombro, pero me gustó mucho más dejar la caída de la tela de este lado para poder ver justamente la aplicación de la pintura de lo que sería ese hombro, que me pareció que estaba bien bonito. Hay tres ejemplares, uno justamente con armadura totalmente azul, lisa, uno con casco removible, tal cual lo vimos en la serie, y también tenemos esta variante que está bastante buena. Para este ejemplar ya podríamos notar que justamente empezaron a usarse muchas armaduras de clones, diferente a la armadura que habíamos visto para el guardia anterior, haciendo que realmente uno se ponga a pensar si estábamos viendo que ya para esta unidad del Senado se estaban formando algunos clones para formar parte de estas filas, o que estos guardias estaban utilizando armaduras de los clones ya que se estaban produciendo en masa. Y a continuación, ya volviendo a lo que sería Star Wars Episodio 3, tenemos la versión de ROTS del Guardia del Senado, que por mucho tiempo fue la versión definitiva, también del Guardia Real que acompañó a Palpatine como canciller y como emperador, porque justamente es en realidad el mismo cuerpo que tenía esta variante, o sea, tiene la misma figura, mismo diseño, misma articulación, mismo prácticamente detalle en la aplicación de lo que sería la calidad de la tela, como vemos en su tela original, como al igual que esta le cambié la tela con una tela que me gustaba más en el tono y cambiando lo que sería el corte, dejando solo al descubierto este brazo que sería el que lleva la pica. Podemos encontrarnos que la gran diferencia entre estas dos figuras sería la aplicación de esculpido en el casco, haciendo justamente que se asemeje a cómo se veía cada uno de estos guardias en pantalla.
podemos ver que en realidad estos dos vienen con los mismos accesorios, tanto una pistola blaster como la del Scout Trooper para poder colocar en su holster, y tenemos justamente un rifle blaster que se puede colocar en el hombro. Y a continuación vamos a hablar acerca de la figura del Shadow Guard, esta variante del 30 aniversario que sabemos que salió para homenajear lo que serían las figuras de los personajes que estaban apareciendo en el videojuego Star Wars The Force Unleashed. Y que en la parte de atrás podemos ver cómo se ve en realidad el personaje en el juego, que nada tiene que ver con la figura lograda. Creo que ahí, bueno, hay un tema para discutir, porque en realidad como que la armadura no es del todo parecida a la figura que vimos recién, y tiene varias como piezas similares a los Stone Troopers. De todas maneras, esta figura, si bien no es perfecta y está reutilizando la armadura de esta figura, y mejor dicho todo el esculpido de esta figura, podemos ver que en realidad es bastante interesante igual para agregarla en tu colección, porque es una variante bastante imponente como un guardia, así con estas vestimentas de color oscuro. Creo que le da como un toque así de ser como un villano de mayor rango que el guardia promedio, como la elite de la elite. Y además tiene esta pica eléctrica que no solo funciona como pica, sino que también se puede colocar la hoja de luz que tenemos esculpida aquí, que se puede sacar o colocar fácilmente para poder agregar el detalle de un sable prendido u apagado. Tenemos la misma pistola blaster que tienen los otros guardias del Senado, que es la de los Scout Troopers, que perfectamente se podría colocar en el holster que tiene debajo de toda la tela. Y ahora sí les traigo dos figuras muy interesantes, muy buscadas y muy caras. Estas son Comic Pack de la 30 aniversario. Tenemos para acompañar el cómic del Crimson Empire, de la historia de Kirk Canox y Carnon Jax. Tenemos justamente estas dos figuras que vienen acompañando al set. Y debo decirte que tenemos por un lado la versión de Carnon Jax con armadura negra con algunos toques en rojo, y la versión de este lado sería la de Kirk Canox. Algo importante de mencionar es que si bien la armadura se parece bastante, tanto la de Kirk Canox como la de Carnon Jax, a la versión de la figura que vimos anteriormente, sí hay algunas pequeñas diferencias que las hacen que no sean exactamente iguales. El antebrazo es diferente porque tienen como una especie de comunicador en ese avambrazo. Además tienen justamente casco removible, lo cual hace que el casco se vea un poco más grande que el de la versión anterior. Además, si nos ponemos a fijarnos en los detalles de la capa de tela, en este caso no tenemos una capa que recubra la parte delantera de la armadura, dejando que se vea justamente el diseño logrado para el esculpido de las botas, la pechera, las sombreras. No las voy a sacar de su empaque porque realmente no se me ocurren muchas fotografías para estos personajes. Quiero conservarlos así, quiero conservarlos en su empaque original, porque no sé cuántos años más los tenga en este estado, pero la verdad que están en un muy buen estado y me gustaría justamente conservarlos por lo caro y difícil que es conseguir un set de un comic pack justamente en su estado original, con el cómic, las dos figuras completas y con un buen estado del cartón. Por otro lado, podemos notar que tanto para Kirk Canox y Carnon Jax no son las únicas figuras que existen en el mercado de la 375 pulgadas, ya que salieron en un pack exclusivo de 6 figuras otras variantes de estos personajes y también otros justamente personajes del mismo cómic, donde podíamos encontrar justamente cómo ellos tenían que entrenar y pasar pruebas de alto riesgo que incluso implicaba poder perder la vida para poder superar estas pruebas. Y a continuación, creo que me parece súper acertado hablar acerca de esta variante del Guardia Real, del Royal Guard, de la Black Series de 375 pulgadas, que también se repaquetizó para un modelo de lo que sería la Vintage Collection, siendo por ahí el que considera mucha gente el modelo definitivo de un esculpido del Guardia de Palpatine. Y esto te lo digo porque vamos a encontrar en esta figura ciertas particularidades que hacen que sea dos figuras en uno. O sea, si compras más de uno, puedes tener dos personajes totalmente diferentes. Vamos a sacarlo fuera de su prisión de plástico y vamos a verlo a detalle para compararlo con las predecesoras y con las dos figuras que vimos de Carnon Jax y Kirk Canox. Que aquí tenemos ya fuera de su prisión de plástico a este guardia real. O sea, perfectamente podemos tenerlo con su atuendo como se lo vio justamente durante la trilogía original, o podemos colocarle el atuendo que vimos que se utilizó para los guardias, similar a la que podemos ver en lo que fue Rebels en la última temporada, donde vemos a Ezra enfrentarse a estos guardias, pero ya tenían este atuendo, prácticamente tenían este mismo casco y estas sombreras. La única diferencia por ahí sutil que podemos encontrar es que el casco tenía un visor negro y no dejaba ver los ojos del personaje, a diferencia de lo que es este casco, que se parece mucho más a la versión que veíamos justamente en el set de Kirk Canox y Carnon Jax junto al Emperador y Palpatine,
ya que en ese set podemos ver que la armadura que se pierde por completo. Si me preguntan, realmente algo que me gusta mucho más es que debajo del atuendo de tela nos encontremos una armadura y no como es en esta figura que es más reciente, como una especie de atuendo así de vestimenta Jedi. Creo que el hecho de una armadura le da como un detalle justamente de ser como una fuerza militar que realmente era difícil de vencer. Pero bueno, también no tener armadura los vuelve como algo como bastante interesante, porque podrían llegar a considerarse tropas tan difíciles de vencer que ni siquiera necesitan tener una armadura debajo. También podemos notar que este casco es ligeramente más grande que esta otra versión, y eso te lo digo porque debajo de este casco nos encontramos una cabeza, y es bastante fácil poder remover este casco y encontrarnos un esculpido de un rostro muy bien logrado. Y nos encontramos también que al colocarle el otro casco y las sombreras, la verdad que el resultado está bastante interesante. E incluso en la parte de atrás podemos encontrarnos que tiene el logo imperial, algo que seguramente también es como compatible a lo que podíamos ver en las versiones de Kir Kanox y Carnot Jax y los otros guardias que estaban en ese formato de cómic, donde solo los vemos con sus vestimentas de colores, medio al estilo Power Ranger, pero en la parte de atrás tenían también como unos logos que indicaba por ahí la casa en la cual estos personajes se entrenaban. Y algo que me parece interesante mencionarles es que si le levantamos la capa de tela, en la parte de atrás para recubrir las piernas tenemos por primera vez en una figura de un guardia una cama que recubre las piernas, así como veíamos en los clones o en algunos imperiales, un guiño que efectivamente también nos hace pensar en los guardias pretorianos de la época de la trilogía de secuelas, donde vemos que también ellos tenían una cama de tela. Y por último me gustaría hablar acerca de los accesorios, porque realmente son muchos los accesorios que trae esta figura, y para eso quería comentarte de que estamos hablando de que trae la clásica pistola blaster que tienen casi todos los guardias, que sería la de los Scout Troopers, y por otro lado tenemos, tanto muy similar a Kir Kanox y Carnot Jax en sus dos variantes, esta pica doble con hoja de hacha en cada extremo. Tenemos una diferencia en lo que sería la aplicación de la pica eléctrica para la que habíamos visto para la época de la República. La época imperial tiene una pica eléctrica bastante más diferente en lo que sería la empuñadura, teniendo mucho más detalles en negro que la versión de la República. Y sí podemos decir que justamente estaba venido un poquito doblada por el empaque, pero no es nada difícil de corregir con un poco de agua caliente, y creo que efectivamente lo podemos dejar en buenas condiciones. Y por último tenemos que hablar de la Primera Orden, donde hay prácticamente varios ejemplares que vienen con lo que sería 5 puntos de articulación. Son 3 variantes, si no me equivoco, vienen justamente con esa cantidad de articulaciones y con 3 diseños diferentes en la aplicación del casco. Como cambiaba el casco, también cambiaban los accesorios, siendo una la que salió prácticamente articulada, y yo decidí justamente comprar estas 2 variantes y hacer el cambio de cabeza, que se puede lograr bastante fácil colocando este diseño de cabeza que me gustó mucho más para justamente acompañar una versión articulada, y dejando este otro que no me había gustado tanto en la versión de 5 puntos de articulación. Ya me gustaría que también Hasbro se anime a sacar también a los guardias pretorianos que vemos para la serie de Mandalorian para acompañar a estos diseños. Y sin mucho más que decir, espero que hayan disfrutado este video. Nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe a todos.